el cristiano y su iglesia local. El cristiano y su iglesia local. Y estamos el día de hoy, vamos a estar basando esta exposición bíblica en la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, entre los versículos 7 al 11. Por favor, te invito a que puedas ir allá. Primera de Pedro, capítulo 4, entre los versículos 7 al 11, y vamos a estar dando lectura en el nombre del Señor. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que podamos orar. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por ser expuestos a tu palabra. Gracias porque tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento para comprender estas verdades, Señor. Padre, porque por nuestras fuerzas y por nuestras habilidades no podemos hacerlo, sino que necesitamos de tu Espíritu Santo y clamamos a ti. Padre, y que estas verdades no sean solamente un conocimiento intelectual, sino que fortalezcan nuestra débil fe, para que nuestra insuficiencia quede en evidencia y corramos a la suficiencia del Señor Jesucristo. Fortalece nuestra débil fe, Señor, pero también santifica de la misma forma nuestra vida. Tu palabra santifica, porque tu palabra es verdad. Permítenos, Señor, tener una actitud de adoración, de reverencia, sabiendo que en todo y siempre y en todo momento tú debes ser glorificado. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Primera de Pedro, entonces, capítulo 4, versículos 7 al 11. El cristiano y su iglesia local es el título para hoy. Y vamos a estar compartiéndolo, hermano, porque es muy importante este tema. Para mí, en realidad, me gustaría que pudieras tener una especial atención y poder tomar apuntes de lo que acá vamos a estar hablando. Hermano, ser parte de una comunidad de creyentes hoy en día, y en realidad yo creo que siempre, pero hoy en día en particular no es algo muy popular, ni tampoco es algo fácil de llevar. Porque cuando estamos en nuestra iglesia local nos encontramos con personas tan distintas unas de las otras, tan distintas a nosotras, y a esas personas hay que amar, hay que edificar, y presenta, por supuesto, desafíos importantes para abordar. Hermanos, la pandemia no podemos desconocer que ha traído la posibilidad de que sigamos siendo iglesia, no de manera presencial, pero a través de estas conexiones virtuales. Agradecemos al Señor, de todos modos tenemos que reconocer también que no ha sido fácil del todo. Sobre todo en un comienzo hubo múltiples amenazas. Sin embargo, hoy en día podemos decir que el Señor nos ha sostenido, ¿no? Gracias al Señor. Hermanos, la iglesia del primer siglo estaba también teniendo amenazas importantes, no de una pandemia, pero sí las presiones sociales y un Estado romano hacían que los hermanos necesitaran claridad, consejo de Dios para saber cómo conducirse siendo iglesia, cómo vivir para Dios en medio de tanta aflicción. Es por eso que el apóstol Pedro, hermanos, se ocupa de este tema, de la necesidad que tenía la iglesia y aborda estas necesidades contingenciales,
pero no para llevar adelante y sacar a la iglesia adelante de ese momento, sino que lo aborda con principios bíblicos que le iban a ser útiles en ese momento, pero a lo largo de la historia de la iglesia, esos principios bíblicos seguirían siendo pertinentes. Y hermano, esos mismos principios bíblicos son los que hoy en día a nosotros, a UCB Monteverde, nos vienen de maravilla. Porque podemos ver en ellos, en los principios bíblicos, lo que realmente Dios demanda para nuestra iglesia local, para que así podamos vivir glorificándole y no equivocándonos bajo nuestras propias percepciones. ¿Cómo podemos ser una iglesia que dé gloria a Dios? ¿Cómo saber si estamos viviendo en una comunidad que está honrando a Cristo? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. El cristiano y su iglesia local. Y déjame contextualizar porque es muy importante que veamos más o menos qué es lo que el apóstol Pedro ha traído hasta acá. Y hermanos, el apóstol Pedro, desde el capítulo 2, como aparece allí en la pantalla, mira, versículos 9 y 10, de allí en adelante hasta el 4:11, escribe lo que podemos llamar el cuerpo de esta carta. ¿Y de qué se trata el cuerpo de esta carta? Una exhortación. El apóstol Pedro quiere exhortar a los hermanos a que aprendan a vivir siendo iglesia a pesar de las dificultades. Y la exhortación parte allá en el 2, 9 y 10, cuando les dice que deben anunciar las virtudes del Señor. Bueno, ¿te acuerdas que vimos eso? El Señor los había sacado de las tinieblas a su luz admirable para que anuncien las virtudes del Señor. ¿De qué manera? Lo primero les dice en los versículos, el capítulo 2, versículos 11 y 12, teniendo una buena manera de vivir. El creyente, les dice el apóstol Pedro, primero que todo, para anunciar al Señor sus virtudes, su carácter, debe tener una buena manera de vivir. ¿Qué significa tener una buena manera de vivir? Entre los versículos 13 al 17 del capítulo 2, les dice que deben someterse a toda autoridad. Bueno, tener una buena manera de vivir es someterse a toda autoridad, pero además es hacer bien a todos. Hacer bien a todos. Y ya dijimos bastantes veces que Dios es el que determina lo que es el bien. Y en este caso, hacer el bien es anunciar las virtudes del Señor. ¿A quién? A todos. A todos. Por eso les habla entre el capítulo 2, versículo 18 y el capítulo 3, versículo 12, y les habla a los siervos que ellos deben hacer el bien a sus amos. ¿Se acuerdan que vimos eso? También, y luego les dice que deben hacerse el bien dentro del matrimonio, y les habla a las esposas de esposos inconversos y le habla a las esposas. ¿Te acuerdas? Entonces ellos también tienen que hacer el bien, anunciar a Cristo. Y por último también les dice a la iglesia que deben hacerse el bien mutuamente. Dos áreas importantes para hacer el bien y para anunciar las virtudes del Señor. Primero, considerando el poder de Cristo para evangelizar a los inconversos. Entre el capítulo 3:13 y el versículo 22, les dice que tienen que ir y dar defensa del Evangelio a los inconversos, pero considerando siempre el poder de Cristo, que es Señor sobre toda creación. Por tanto, él les decía, no teman, ¿se acuerdan? Sino que den defensa. Prediquen el Evangelio, anuncien estas virtudes a los inconversos, pero también, y como fue el sermón anterior y este de hoy día, viviendo bajo el señorío de Cristo dentro de la iglesia local. Viviendo bajo el señorío de Cristo dentro de la iglesia local. Entonces, hermanos, esa es la exhortación que el apóstol Pedro ha traído y el cuerpo mismo de esta carta. Exhortar a los hermanos para que vivan de buena manera para anunciar las virtudes del Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a ver entonces el cristiano y su iglesia local.
el cristiano y su iglesia local. Ya está, este es el tema central. Este es el tema central que nos va a ayudar y para ir a través de toda esta exposición. El que está en Cristo glorifica a Dios con la mente puesta en Cristo y sus acciones en su iglesia local. El que está en Cristo, o sea, el cristiano va a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Según el texto que vamos a ver el día de hoy, con la mente puesta en Cristo, pero también con sus acciones en su iglesia local. ¿Bien? Primero que todo, entonces, con pensamientos enfocados en lo eterno. Con pensamientos enfocados en lo eterno. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué será esto? Que el fin de todas las cosas se acerca. Pedro le dice a los hermanos, hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Por supuesto podemos entender como el evento final, como el juicio referido que anteriormente en el versículo 6, en el 4:6 ya había hablado el apóstol Pedro, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, ¿verdad? Y en el versículo 5 también les había hablado acerca del juicio, el juicio final. Podemos hablar y pensar que en el versículo 7 aquí dice, más el fin de todas las cosas se acerca, es un evento, pero también lo podemos pensar como la era final de la humanidad, la cual comenzó posterior a la resurrección de Cristo. El tiempo de la gracia ya estaba más cercano a la humanidad. De ambas formas podríamos interpretarlo. De todos modos, y entendiendo que el tiempo final está cercano, porque así vivían los hermanos del primer siglo, el tiempo final estaba cercano, sabiendo y teniendo en mente eso, Pedro les exhorta, mira lo que les exhorta, a vivir mirando la eternidad. ¿Y qué era vivir mirando la eternidad? Vivir teniendo en cuenta la manifestación de Jesucristo, que tiene connotaciones presentes, las cuales Pedro les empieza a señalar a los hermanos. Porque vivir pensando en la eternidad no es simplemente vivir mirando hacia adelante, sino que tiene que tener connotaciones e implicaciones en el presente. Y eso es lo que Pedro le dice. Si ustedes tienen que pensar en la eternidad, tienen que pensar que los tiempos se acaban, pero eso les tiene que afectar su presente. Y el apóstol Pedro nos deja una opción. Escúchame, el apóstol no les deja una opción a los hermanos para que ellos determinen qué es lo que debiera significar para cada uno esto de, entonces yo tengo que vivir de esta forma. No, no les da esas opciones, sino que claramente el apóstol les evidencia y les dice que vivir mirando la eternidad, considerar los fines de los tiempos, les debe llevar a un presente de acuerdo al propósito de Dios para sus vidas. Hermanos, porque mirar a Cristo y saber que Él viene, mirar al Cristo que está por venir, es ver al Cristo que ya está con nosotros hoy. No hay una disociación pensar que Cristo va a venir en el futuro y hoy día, bueno, eso va a suceder en el futuro, total, hoy día hago lo que quiero. Pedro les dice, no, esto tiene que afectar su presente. ¿Y de qué forma se los dice? Mira el versículo 7, la segunda parte. Sed, pues, por lo tanto, sean sobrios y velad en oración. Entonces el apóstol Pedro les indica que la primera consecuencia de tener presente el propósito de Dios eterno está relacionado con su forma de pensar. Sean sobrios. Cuando hablamos de sobrio, para que lo tengamos claro, significa tener un autocontrol. Ser sobrio es tener una perspectiva correcta de la vida. Eso es ser sobrio.
Y en el caso de los creyentes, la perspectiva tenía que apuntar al Cristo victorioso, a la consumación de todas las cosas que estaban por venir, aquellas cosas que estaban cercanas, vivir pensando y mirando en esa perspectiva y no quedarse mirando las circunstancias que te estaban rodeando. Sed sobrios y velad. La palabra velar aparece mucho en las escrituras y tiene que ver con tener una mente clara. Bueno, estar alertas, estar conscientes de lo que está sucediendo. Y estar alertas porque hay eventos preparados por Dios que vienen. Por tanto, hermano, no sé si te das cuenta, pero la exhortación es clara. Ser sobrios, les dice Pedro a ellos, y tienen que velar, está completamente en contraposición al estilo de vida que Pedro había descrito de los gentiles allá antes en el 4.3. ¿Te acuerdas? En el 4.3. En el capítulo 4, versículo 3. Lo que agrada a los gentiles andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Lo vimos en el sermón anterior. Totalmente en contraposición, yuxtapuesto así. No tiene nada que ver. El creyente entonces, si los gentiles viven así, el creyente mirando la eternidad, ¿qué es lo que hace? Es prudente y vela. Y estos dos verbos, hermanos, ser prudente y velar, funcionan para referirse al estado mental que Pedro desea para sus lectores. Debido a que ya estaban en el tiempo de la gracia y el tiempo final se estaba acercando, debían estar completamente alertas y con sus pensamientos bajo control. Sed sobrios y velad en oración. Hermanos, tener una perspectiva correcta de la vida, ser prudentes, estar claros en los pensamientos, velar, hace mucho sentido en el mundo contemporáneo, en este mundo moderno, porque nos ayuda a ¿qué? Estar con la mente clara, tener la perspectiva correcta de la vida. En términos generales nos podría ayudar mucho para tomar decisiones, ¿o no? Entonces uno va y le dice a la persona, tienes que estar con la mente fría, la mente clara, tener una perspectiva de la vida para que tomes decisiones. Sin embargo, mira, el apóstol Pedro recalca que esta virtud, la prudencia y estar velando, va a resultar en oración. Cuando hablamos de oración, hermano, y en este texto se refiere a esa acción básica, bueno, dirigida hacia Dios, en donde esa invocación que nosotros hacemos al Señor, lo que conocemos como hablar con Dios, en donde el requisito es que la mente debe estar dispuesta y sin ningún tipo de estorbos para orar. Hermanos, porque los conflictos diarios, en el caso de los hermanos del primer siglo, las persecuciones, las presiones sociales que estaban viviendo, podrían llevarlos a confundirse y podrían estorbar, haciendo olvidar la victoria suprema de Cristo. Esa victoria que el apóstol Pedro ya les había señalado en el 3:22, ¿te acuerdas? Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La victoria de Cristo. Pero el día a día podía hacer nublar y confundir a estos hermanos. Esta verdad que Cristo reina, que a él se le sujetan todos, es la verdad que debía imperar en las mentes de los hermanos, lo cual les llevaría a ser prudentes y a velar en oración. Hermanos, los cristianos debemos tener presente siempre la venida de Cristo, su obra redentora. Esto nos va a llevar a poner nuestra mente en la perspectiva correcta y estar alerta y esto va a resultar finalmente en una vida de oración. La oración, hermanos, requiere una disciplina de tener la mente clara y un autocontrol.
Hermano, y no se logra poniendo la mente en blanco, sino recordando constantemente la obra de Cristo, esa obra pasada ya en la cruz, pero también el regreso inminente del Señor Jesucristo. Recuerda que lo que vivimos hoy, lo que estás viviendo no es eterno. Tampoco lo que estás viviendo es lo más importante. Dale el justo valor a las cosas que son pasajeras. Y pone tu vista, pon tu vista, tu mente en lo eterno. La oración entonces, hermanos, se alimenta de los pensamientos eternos. Pero la oración también se restringe con los pensamientos presentes. Piensa un poquito en tu día a día. Generalmente nos levantamos pensando en lo que debemos hacer y es muy probable que tengamos un montón de cosas que resolver. Entonces la mente deja de tener una perspectiva correcta de la vida, de las cosas eternas. Dejamos de estar alertas y nos concentramos en el hoy, en el presente. No pensamos que Cristo ya viene, por tanto, el resultado es que la oración deja de ser significativa. Y eso nos pasa a todos, hermanos. Pedro, si te das cuenta, no está haciendo una descripción de la vida de los creyentes. Pedro tampoco está dándoles una explicación. Pedro derechamente les está exhortando a que cambien, a que se arrepientan de eso y vivan de acuerdo a Dios, a lo que Dios les demanda. ¿Dónde está tu mente puesta hoy? ¿Qué cosa la ocupa? ¿Es el presente o es la eternidad? Revisa cuáles son tus peticiones de oración. Ahí tú tienes claramente un indicio de dónde está tu mente hoy día. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, si ellas están centradas en tu día a día o están centradas en cómo te presentarás delante de Cristo en la eternidad. Porque, a ver, déjame decírtelo, hermano, y escúchame, por favor. Es distinto pedir por sanidad que pedir que Dios que fortalezca tu fe en medio de la enfermedad. ¿Podemos pedirlo primero? Sí, ese no es el punto y debemos hacerlo. Pero principalmente para que podamos glorificar al Señor. Puedes pedir por un bien material, pero es distinto a pedir que ese bien material sea útil, te sea útil para anunciar a Cristo. Y que si ese bien material no va a ser útil, entonces dejarlo. Hermano, el que está en Cristo glorifica a Dios con la mente puesta en Cristo y sus acciones en su iglesia local. Primero que todo, con pensamientos enfocados en lo eterno. Pero además, con acciones sostenidas para sus hermanos. Con acciones sostenidas para sus hermanos. Sí, porque no solamente vivimos pensando en lo eterno, siendo prudentes y velando en oración, sino que vivimos con acciones que están relacionadas y vinculadas directamente hacia nuestros hermanos. Entre el versículo 8 y el versículo 11, la primera parte del versículo 11, vamos a estar desarrollando esto. Porque a continuación, si te das cuenta, Pedro enseña acerca de la importancia de la iglesia local para cada creyente. Y señala cuáles son las acciones esperables de cada creyente dentro de su iglesia local. Hermanos, escúchame, porque hay que anunciar las virtudes de Cristo. ¿A quién? A los inconversos
refugiados en el poder y en el señorío de Cristo, pero en ese mismo señorío servimos a los hermanos en nuestra iglesia local, a quienes también les anunciamos a Cristo. Y Pedro va a comentar y va a enseñar 3 acciones para relacionarse con los hermanos. Mira el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, pareciera que el apóstol Pedro está haciendo eco de lo que de que el amor en el creyente se iba a enfriar en los postreros tiempos, ¿cierto? Tal y como Cristo lo indicó ya en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pedro le exhorta entonces a los hermanos y a la iglesia, debido a que el fin de las cosas está cercano, persistan en el amor los unos a los otros. Mira cómo comienza el versículo. Y ante todo, esto habla acerca de la intensidad y el grado de importancia que debe tener para todo creyente el amor. Tened entre vosotros ferviente amor. Hermanos, cuando hablamos de ferviente amor, está relacionado no solo con un amor sentimental. Los creyentes no es que solamente nos relacionamos en base a lo que sentimos con el hermano, sino un amor intenso que persiste a pesar de las dificultades, a pesar de las personas. El amor es ferviente. Un amor que cubre multitud de pecados. Esto parece ser el Proverbio 10:12. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando hablamos que va a cubrir multitud de pecados, hermanos, lo podemos entender de la siguiente manera. Amándose intensamente, fervientemente, cuando hablamos de amor, recuerda que siempre amor está relacionado con buscar el bienestar del otro. No es un sentimiento, es una acción que busca el bienestar del otro. Entonces, cuando nos amamos fervientemente, buscamos ese bienestar del otro, el amor no va a permitir a los creyentes actuar dañinamente ni de mala forma dentro de su comunidad de cristianos. Bueno, eso es que cubra la multitud de pecados. Aquí Pedro no está diciendo que Dios va a perdonar todo, o que los creyentes van a perdonar las defensas de los hermanos porque tienen amor. Ni menos, por supuesto, que ignoremos el pecado de los hermanos aludiendo falsamente a un amor mutuo. No lo tome en cuenta, hermano. No. Lo que Pedro está preocupado es de aquellos comportamientos que producen daño dentro de la comunidad de creyentes, dentro de la iglesia local. Esos hay que extinguirlos. ¿Cómo se extinguen? Con amor, promoviendo la unidad. Por eso el amor debe ser ferviente, debe ser intenso, debe ser persistente. Y saben, hermano, este tipo de amor hacia el otro, este comportamiento, esta acción hacia el otro requiere esfuerzo de parte del creyente. Pero como dice allá en el capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Hermano, el Estado romano y la sociedad presionaban a las iglesias que eran pequeñas. Estaban en localidades muy separadas unas de otras. Tenían que recorrer caminando esos lugares, por lo tanto los hermanos estaban en comunidades muy pequeñitas. Y Pedro entonces enfatiza a estos creyentes que no sean ellos que destruyan a las iglesias, porque tenían enemigos afuera, al Estado y a la sociedad queriendo destruirle, y no comiencen entre ellos a destruir a la iglesia, porque enemigos suficientes ya tenían. Hasta acá bastante le ha hablado del amor. Mira cómo Pedro enfatiza esto, el amor que lleva a la unidad al creyente. En el capítulo 1, versículo 22, mira, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
En el capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos. Y más adelante, al final de la carta, en el capítulo 5, versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. El amor es un tema que debe estar presente en la iglesia. Es una demanda, un amor ferviente que se sostiene en el tiempo. Hermanos, los creyentes mostramos siempre y en todo momento amor ferviente, entrañable, fraternal, sin fingimiento con los hermanos. Mira, todo lo que aparece allí. Evalúa entonces, tú que me estás escuchando, cómo son tus intenciones, cómo son tus muestras de amor para con los hermanos. ¿Realmente estás promoviendo la unidad mutua? ¿O por el contrario, eres de aquellos que desunen, que destruyen la iglesia? No, pastor, me podrás decir tú. A ver, pastor, yo sé que no he dado lo mejor de mí, pero no se le ocurra que yo ando desuniendo a los hermanos. El que no suma, resta. Si no estás promoviendo la unidad a través de tu amor, entonces estás remando hacia el otro lado, hermano. Yo te invito a que estés atento, hermano. Le hablo a toda la iglesia. Estemos atentos a aquellos que muestran amor entre nosotros, porque esos son verdaderamente discípulos del Señor Jesús. Así él lo dijo. Así él lo dijo, que eran discípulos de él. En Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, aquellos que no muestran amor, debemos estar atentos, porque si no hay arrepentimiento en sus vidas, es porque no son discípulos de Cristo y van a destruir la iglesia. Y las muestras de amor son prácticas, como las que Cristo mostró. Entrega por el hermano, esfuerzo por el hermano, edificar al hermano, dar para el hermano. ¿En qué puedes mostrar amor hoy en tu iglesia local a los hermanos? Asiste a los cultos, es de ánimo mutuo. Asiste y participa en los grupos pequeños, es de edificación mutua. Ora por tus hermanos, en lo privado muestra amor por ellos. Da de lo tuyo para los hermanos, amor práctico. Enseña y amonesta a los hermanos, eso es amor práctico. Entonces te pregunto, ¿estás amando a tus hermanos? Otra acción que el apóstol Pedro enseña que debe estar presente en la iglesia local, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sobre todo el amor, pero también hospedaos los unos a los otros. Hermano, es particularmente interesante cómo los hermanos vivían el hospedarse mutuamente en el primer siglo, porque eso dicen, hospedaos los unos a los otros. A ver, recuerda por favor que las iglesias, los templos, como nosotros los conocemos, aparecieron en el tercer siglo. En el tercer siglo aparecen. Por tanto, en el primer siglo, ¿dónde crees tú que los hermanos hacían los cultos? En sus casas. Ellos abrían sus casas para que la iglesia se reuniera. Y en ese sentido era común recibir visitas de distintos lugares y lugares lejanos. Y no habían iglesias en todas partes, pues hermano, habían un grupito en una ciudad y un grupito en otra, entonces se reunían y venían personas desde lejos, de distintos lugares. No todos los hermanos vivían en la misma región. Por tanto, los cultos, las reuniones, no se limitaban a una hora como lo hacemos nosotros. Por la característica que ya les nombré, por los participantes y por los traslados constantes, ellos compartían muchos alimentos. Esa era parte de su día a día. Los que recibían daban alimentos y hospedaje, y los que llegaban también traían cosas para compartir. Las fiestas de amor, aquellos ágapes entre creyentes. Así vivían los creyentes. ¿Se te das cuenta? Aquí hay una lista de cómo los creyentes vivían. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, en Hechos 2:42. Y esto, por supuesto, años más tarde se trasladó a la iglesia. Y mira los versículos que aparecen acá. En Romanos 12:13, mira cómo vivían compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad, recibir a los hermanos, poder dar de lo suyo para el otro. Eso es ser hospitalario. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y mira casos prácticos de hospitalidad. ¿Te acuerdas de Lidia ya en Hechos 16:15? Cuando fue bautizada y su familia los rogó diciendo, ¿qué hizo Lidia? Mira el acto de hospitalidad. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mira cómo ellos vivían la hospitalidad mutua. Romanos 16:5, como aparece ahí, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Y en Romanos 16:23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Mira, hermano Gallo, hospedaba a todos. Entonces, hermano, el apóstol está exhortando, le está diciendo, sean hospitalarios, sigan haciéndolo, pero, ojo, sin murmuraciones. Yo pensaba un poquito, hermano, porque yo creo que es muy probable que en ocasiones los hermanos hayan recibido en su casa hermanos con costumbres extrañas para ellos, con costumbres raras, distintas, o que solo el hecho ya de recibir a los hermanos en casa produjera ciertas incomodidades, pero debían hacerlo con amor sincero, sin estar hablando luego a la espalda de los invitados. Ahora bien, en términos de la hospitalidad, porque tú también me puedes decir, pero pastor, eso también era algo cultural, pues. Preguntémonos, pues. ¿Realmente ellos vivieron así porque no les quedó otra? Porque, bueno, culturalmente estaban obligados a hacerlo, porque las circunstancias los obligaban a ser hospitalarios, o había un valor espiritual que los sustentaba a ellos. Hermano, la hospitalidad era un valor que les permitía no solamente realizar cultos, sino que más profundamente les permitía contenerse, animarse en tiempos conflictivos. De la misma forma, nosotros utilizamos hoy en día la hospitalidad mutua para contenernos, para animarnos ante las constantes amenazas del mundo hostil en el que estamos viviendo. Intencionemos entonces instancias donde recibamos a los hermanos para contenerles, para animarles. Escúchame, yo sé que cada uno de ustedes, o muchos de ustedes, lo hace particularmente. Y está súper bien. Pero lo que Pedro está mostrando es cómo la iglesia se organizaba para la contención mutua. Nosotros en UCB Monteverde hemos optado por una contención mutua a través de los grupos pequeños. Son la instancia intencionada de la iglesia para contenernos, para animarnos, para mostrar hospitalidad. Sí, pero por la pandemia esto paró, pues, pastor, si no podemos visitarnos. Hermano, el punto no es visitarse por visitar. El punto es contenerse mutuamente. Y en los grupos pequeños podemos orar, podemos conversar, podemos recordar la palabra. Gracias al Señor por estos medios tecnológicos hoy en día. La circunstancia sí está dada. Cambiamos por los medios, por supuesto, pero no el fin. Sigue siendo el mismo. Y los grupos pequeños, escúchame, no son una actividad más dentro de nuestra iglesia. Cumplimos este principio de amor, de ser hospitalarios. ¿Te estás tomando en serio la comunidad profunda con tus hermanos a través de los grupos pequeños? ¿Estás mostrando hospitalidad sin murmuraciones? Hermanos, amándonos de manera ferviente, siendo hospitalarios. Y en el versículo 10, mira lo que dice el apóstol Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros.
Cada uno se ha dado cuenta unos a otros. Entre ustedes ha venido hablando esos términos, son expresiones utilizadas por Pedro para enfatizar que todas estas acciones deben ser vividas en el seno de la comunidad cristiana. No existe un cristianismo aislado o lejos de los hermanos. Ese cristianismo no existe. Según cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno ha recibido un don espiritual para servir al otro, ¿no? Tú y yo hemos recibido un don espiritual. Y hermano, en el primer siglo el paradigma, el estatus del primer siglo estaba alejado del servicio, porque los servidores eran vistos como los esclavos, como los siervos, como los últimos lugares del escalafón social. Sin embargo, entre los creyentes, servir al hermano es un privilegio. Mira las palabras del Señor Jesucristo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mira, es toda esta señal de servicio hacia el otro, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así manda el Señor Jesucristo. Y los creyentes, por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, hemos recibido distintos tipos de dones espirituales. Regalos para ser usados hacia los hermanos con el fin de que la iglesia sea edificada. En estos pasajes encuentran los dones espirituales. Romanos 12, 1 Corintios 12 y 1 de Pedro 4 aparecen los dones espirituales. No los busques ahora, hermano, pero anótalos, por supuesto, y después vas viendo, porque es importante que veas Romanos 12 y 1 Corintios 12 en otro momento, porque ahí se especifican. En 1 de Pedro 4, en este texto, el apóstol Pedro lo resume en dos tipos de dones: hablar y servir. Bueno, eso es lo que el apóstol Pedro lo dice acá. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que habla, si alguno habla, se refiere a los que han recibido dones espirituales relacionados con hablar, tanto de manera pública o de manera privada. Por ejemplo, la predicación, la enseñanza, la consejería mutua, ¿verdad? El requisito indispensable para el que habla, para el que predica, para el que enseña, para el que aconseja, ¿cuál es el requisito indispensable? Es que se haga conforme a las palabras de Dios. Vale decir, lo que se habla, lo que se enseña pública o privadamente debe estar de acuerdo a lo que Dios ha enseñado. En otras palabras, los cristianos debemos ser fieles al mensaje de Dios al momento de transmitirlo. Debemos ser fieles al mensaje de Dios. Y hermanos, hablar de la palabra de Dios no está solamente supeditado a los pastores, a los maestros. Toda la iglesia, según el don que haya recibido, puede hablar palabra de Dios a otro. Pero no solamente hablar, sino que sigue el versículo diciendo, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y esta otra acción llamada ministrar es el servicio. Y el servicio, hermanos, se refiere a actividades no verbales que son necesarias en la iglesia. Actos caritativos para satisfacer y llenar las necesidades que los hermanos tienen. Te voy a mostrar algunos ejemplos de estos versículos que aparecen acá, en donde nos habla del servicio, y para que saquemos unas conclusiones de qué se trata esto de servir. Mateo 25, 44, obviando el contexto, pero lo importante acá tiene que ver el significado de lo que es servir. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Se dan cuenta lo que significa servir? Ir al que está en necesidad, al que está hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, servirle. Bueno, el clásico Hechos 6:2, ¿verdad? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas.
porque estaban haciendo todos los apóstoles y dijeron, no, pero nosotros vamos a dedicarnos a la palabra de Dios, y ahí escogen a los diáconos, que son los servidores. ¿Para qué? Algo muy práctico, pero que era muy necesario ahí, servir las mesas. Y en Romanos 15:25, mira Pablo, el servicio que hace, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y Pablo les iba a servir a los que estaban en Jerusalén. ¿De qué forma? ¿Cuál era su servicio? Llevar la ofrenda. Ese era el servicio simplemente, llevar la ofrenda. El servicio, hermano, al igual que el que habla, se hace, y dice acá, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Al igual que la palabra se hace de acuerdo al poder de Dios, vale decir, reconociendo que es Dios, quién es Él, que Él capacita y que Él sostiene la vida del siervo para servir. Hermanos, cada creyente debe buscar la edificación del hermano según Dios lo haya dispuesto para su vida. Entonces, la edificación puede ser mediante la palabra o mediante el servicio, pero uno de los aspectos debe ser abordado por ti. Escúchame, la iglesia, por tanto, está lejos de ser una audiencia dominical. Este no es el show dominical en donde hablamos, tú escuchas y listo, sino que la iglesia es un grupo de personas que se sirven mutuamente buscando el bienestar espiritual del hermano. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Palabra o servicio? ¿Cuál es tu actitud hacia tu iglesia local entonces? ¿Es tu audiencia dominical? ¿O es el lugar donde dispones tu vida, tu corazón para servir a Dios mediante la enseñanza y el servicio a los hermanos? ¿De qué forma hoy estás siendo de bendición a los hermanos? Quizás tú me dices, pastor, yo no sé qué decir, sé tan poco. Bueno, eso poco que sabes, compártelo. Y luego capacítate. Y hermano, instancias hay para capacitarte. Estamos estudiando la carta de Pedro. Lo que estás aprendiendo de aquí, eso comparte con los demás. ¿Has tomado apuntes? ¿Lo has meditado? ¿Te ha hecho sentido la palabra a tu vida? Entonces, enséñale a otros lo que estás aprendiendo acá. Los ancianos de nuestra iglesia, nuestro hermano Iván, nuestro hermano Moisés, están enseñando Filemón y Tito. ¿Has tomado apuntes? ¿Te ha hecho sentido? Enseña eso a otros. ¿Cómo vas con ese estudio? Tenemos los martes de Romanos. Instancias hay, hermanos, y si quieren más, está el Instituto Bíblico para profundizar, y es online más encima. El Señor vuelve a llamarte para que seas de bendición a los hermanos, no desoiga su voz. Porque el que está en Cristo glorifica a Dios con la mente puesta en Cristo y sus acciones en su iglesia local. Con pensamientos enfocados en lo eterno, con acciones sostenidas para los hermanos. Y finalmente con convicciones firmes que todo es por Cristo. Todo es por Cristo. Hermanos, mira cómo finaliza este versículo. El versículo 11, la segunda parte al final, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el propósito final del servicio a Dios a través de la predicación pública o privada o el servicio a los hermanos, a través de las distintas actividades destinadas para la edificación de la iglesia, el propósito que tiene es que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En la predicación, en la enseñanza, en la consejería, debe ser enfatizado entonces Jesucristo, que Él sea alabado, no el predicador. Y en el servicio, el amor de Dios, la humildad de Cristo debe ser reflejado, no la habilidad del siervo. Me gusta mucho cómo Pedro cierra esto, porque de la misma forma que él lo abrió.
De la misma forma que él lo abrió allá en el 2:12, cuando dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, hablando de los gentiles, al ver las buenas obras de los creyentes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Te das cuenta? Siempre el enfoque, ya sea por gentiles o por la iglesia de Cristo, es la gloria de Dios. Las actividades de los creyentes para los inconversos o dentro de la iglesia con los hermanos tienen el mismo fin: el Señor glorificado, exaltado y reconocido. Siempre la gloria de Dios tiene que ser reflejada, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Siempre, hermanos, los creyentes debemos tener en mente y nunca olvidarnos que si tenemos la posibilidad de servir a la iglesia, de ser sostenidos en medio de las tribulaciones, de buscar a Dios en oración, de demostrar amor ferviente unos por otros, de ser hospitalarios, solamente es gracias a la obra redentora de Jesucristo. A Él pertenece la gloria y el imperio. La iglesia siempre debe reconocer a su Señor, a Él como el autor y consumador de la fe, como aquel que nos muestra cómo servir y aquel que hace posible que sirvamos y que nuestro servicio pueda ser usado para la edificación, es para la gloria de Él. No es el servicio ni la enseñanza la que edifica, sino que Cristo es el que edifica. Yo también, le dijo a Pedro, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es edificada por Jesucristo, por lo tanto a Él la gloria. Hermanos, los creyentes solamente reconocemos y damos la gloria a Jesucristo porque por medio de Él podemos servir y la iglesia es edificada. No debemos entonces estar reconociendo a los instrumentos, son solo siervos. Debemos reconocer al Señor. Hermano, como en un banquete no se reconoce al que sirve, sino al que prepara la comida. El chef es el que se lleva todas las loas. En una exposición artística no son los que instalan los cuadros quienes reciben los aplausos, o en un concierto de música no son los instrumentos los que se llevan los créditos, sino los artistas. ¿Cuánto más debemos reconocer a Dios cuando somos fortalecidos por sus palabras a través del servicio de los hermanos? Hermano, no es este pastor el que debe ser reconocido, no son los ancianos los que te ayudan, es Cristo el que te fortalece, no es el servicio del hermano el que debe ser reconocido, solo Cristo que usa a quien Él quiere. Pero hermanos, de todos modos, no debes disociar la gloria de Dios con la iglesia local. Vivir alejado de ella, sin servir a los hermanos, sin amarles, sin ser hospitalario con ellos, te aparta de dar la gloria a Dios. No te aísles. Concluyo con lo siguiente, hermanos. La exhortación de Pedro a esta iglesia es clara. Para glorificar a Dios debe anunciar las virtudes del Señor a los inconversos y a los hermanos. No hay que hacerlo de cualquier manera. Hay que hacerlo en santidad, reconociendo y siendo fiel a Cristo. ¿Es esa tu realidad? ¿Vives para anunciar al Señor como Él es digno? ¿Lo haces fielmente a Él? Escúchame, si has identificado que en vez de estar viviendo para Cristo, te estás centrando en tus circunstancias, en ti mismo, hoy te llamo al arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Cambia tu mente, cambia tu forma de pensar y corre a Cristo. Confía en su poder y Él obrará en ti. El que está en Cristo glorifica a Dios con la mente puesta en Cristo y sus acciones en su iglesia local. Con pensamientos enfocados en lo eterno, de manera sobria, velando en oración, pensando en lo eterno.
con acciones sostenidas para los hermanos, con amor ferviente, siendo hospitalarios, sirviendo a los hermanos y con convicciones firmes que todo es por Cristo. No reconozcas a nadie más, solo a Cristo. Que la gloria no sea tuya ni del hermano. Cristo y solo Cristo, quien es digno de recibir toda gloria. Te invito, hermanos, que podamos juntos orar a nuestro buen Dios. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Gracias por tu palabra, clara, viva, eficaz, Señor. Necesitamos estar concentrados en tus cosas, en tus negocios, en la eternidad, siendo sobrios, Señor, velando en oración, pero en el presente sirviendo a los hermanos, para que en todo la gloria sea tuya. Permítenos, Señor, responder en obediencia y en servicio, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Padre, nos convenza que debemos solamente a ti adorarte. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.